único Señor y dueño de nuestra vida, Él no es cierto. Todos somos criaturas, creación, creados por Dios, todos, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que solamente un hecho caracteriza a los hijos de Dios, y es el hecho de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Una vez que recibes a Cristo Jesús en tu corazón, Dios te adopta como hijo en ese momento, y entonces en ese momento recibes el título oficial de parte de Dios y la función de Dios como hijo, ya no solo como criatura, ahora como hijo de Dios. Vamos a ver esto, porque esto no es que se me ocurra a mí, esto lo dice la palabra de Dios, Juan 1:12, Juan 1:12, perdón, dice, está hablando de Cristo Jesús, dice, a lo suyo vino, o sea, Jesús vino a lo suyo, a hacer su obra, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que reciben a Cristo Jesús y lo creen en Él y se entregan a Él, a los que recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el momento en que tú haces esa oración sincera y honestamente, pidiéndole a Jesús que entre en tu vida, pidiéndole perdón por tus pecados, en ese momento Dios te está engendrando espiritualmente y te está convirtiendo en un hijo de Dios, está transformando tu vida y la está cambiando de dirección completamente. Gloria sea al Señor. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu, y noten que ese Espíritu está con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo consiguió de los beneficios de ese viaje. Lo mismo pasa con Cristo Jesús. Al haber recibido a Cristo en tu corazón, te has metido en un viaje espiritual increíble, fascinante, asombroso, incomparable con cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Y lo mismo, tenemos que empezar a investigar y a ver qué hay en este viaje. Y para hacer eso, con el fin de obtener el máximo beneficio de este viaje espiritual en el que nos hemos metido. Y te voy a dar algunas sugerencias para lo mismo. Número 1, consíguete una Biblia, ¿sí? Consíguete una Biblia. Consíguete una Biblia y empieza a leer la Biblia. Ahora, muchos tienen esta pregunta, ¿dónde comienzo a leerla? Y algunos te dirán, bueno, pues empiézate en Génesis, que es por el principio, y otros dicen que el Evangelio es según San Juan, incluso en las librerías bíblicas venden pequeñas porciones de San Juan, o venden pequeñas porciones de Mateo. Evangelio según Mateo, Evangelio según San Juan, y la gente no sabe por dónde. Bueno, es muy simple. Cuando compras un libro, ¿por dónde comienzas? Por el principio. Momento. Génesis, déjame decirte algo. Génesis no es el comienzo de la Biblia. De acuerdo a la Biblia misma, Génesis no es el comienzo de la Biblia. Ajá. Wow. ¿Te parece una sorpresa esto? Bueno, vamos a ver dónde lo dice. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos 1:1. ¿Qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Wow! Quiere decir que este es el principio. Por donde debemos empezar a leer es el Evangelio según San Marcos. Ahí es donde debemos empezar. Lo dice clarito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso es que muchos no le entienden. Porque si empiezan por Mateo, Mateo es muy complicado porque hace muchas referencias al Antiguo Testamento y al judaísmo. Muy complicado para un nuevo creyente. No lo recomiendo. Otros sugieren Juan. Juan es demasiado profundo. Hay demasiadas verdades muy profundas en Juan. Demasiado profundas como para que un nuevo creyente las pueda entender. No lo recomiendo tampoco.
Génesis. Génesis te vas a meter en toda una historia y después vienen genealogías que no vas a entender tampoco. No lo recomiendo. La misma Biblia te dice cuál es el principio. Marcos. Marcos es el evangelio más sencillo y más simple, pero también es el que te va a llevar de la mano poco a poco a los primeros conocimientos de Cristo Jesús. Y una vez que acabas con Marcos, te sigues con Lucas, porque Lucas viene siendo como una continuación. Te refleja los mismos hechos, pero un poquito más amplios y desde otro punto de vista. Y ya que tienes los antecedentes de Marcos y de Lucas, entonces sí ya te metes en Juan y de ahí te sigues al resto de la Biblia, a Hechos y a todas las epístolas. Y una vez que acabas toda la Biblia hasta Apocalipsis, entonces sí te regresas hasta el principio, el libro de Génesis, y empiezas a leer de ahí hasta el final. Esa es la manera correcta, como vas a entender más la palabra de Dios. Por eso es que muchos no la entienden. Pero algo más importante, a medida que lees la Biblia, obedece la Biblia, ¿ok? Porque está